Muy buen día para todos. Mi nombre es Gabriel Caldera. Soy estudiante de la Universidad del SINU Elías Bechara Sainun. Estudio ingeniería eléctrica. He desarrollado un software muy interesante que les puede servir. Lo he desarrollado en Google Colab. Fue diseñado para resolver sistemas de potencia. Vamos a resolver unos ejercicios con este programa y verán lo fácil que puede llegar a ser para trabajar con él porque es un programa muy inteligente, no se estanca con pocas variables. Es un programa muy intuitivo y fácil de acceder a él. Actualmente tengo el acceso restringido porque estoy haciéndole unas mejoras, seguiré haciéndole unas mejoras a lo largo del semestre y ya a final de semestre se espera que publique la fase final de este software. Bien, vamos a resolver los ejercicios. Vamos a resolver los ejercicios más complejos para que vean de manera rápida la forma en la que trabaja este programa. Vamos a resolver este ejercicio. Nos dicen que encontremos la potencia compleja S1 y S2 y determinemos la potencia total tomada de la fuente y la corriente y el factor de potencia global. Para llegar a este triángulo, donde tenemos esos dos resultados, tenemos que resolver primero esos tres triángulos de potencia. S1, S2 y S3. En el programa, cuando le damos aquí en ejecutar, nos sale un listado. Vamos a seleccionar la opción que necesitemos para resolver esto. Necesitamos resolver triángulos de potencia en paralelo. Nos dice que tenemos dos cargas que apenas nos arroban sus datos de impedancia en rectangulares y una carga que nos muestra sus datos en un triángulo de potencia. Vamos a seleccionar que tengo la impedancia rectangular. Primero vamos a configurar voltaje, serían 200 voltios, ángulo de 0. Esto lo damos en desconocido porque no conocemos los datos del triángulo de potencia de la fuente. Número de cargas, 3 cargas. Tengo la impedancia rectangular. Tengo la impedancia rectangular. Y esto lo dejo quieto. Seleccionamos los datos de la impedancia que serían 0.8 y 5.6. J 5.6. Tenemos 8 y menos J 16. El motor consume 5 kVA a un factor de potencia de 0.8 en atraso. Le damos en calcular y graficar. Nos arroja lo siguiente. Nos arroja triángulos de potencia, diagramas fasoriales individuales. Y aquí está lo que nos importa. Esto. Como verán, 6.000 vatios y 8.000 voltamperios reactivos. Y tenemos 50 amperios de menos 53 grados y 200 voltios. Este es el triángulo de potencia. La corrección de factor de potencia, necesitamos dos datos mínimos de todo este sistema. Ya sería lo necesario, que es la potencia reactiva y la potencia activa. Con eso vamos a solucionar esta corrección del factor de potencia. Entonces, vamos a la opción donde dice buscar corrección del factor de potencia. Voltaje de la fuente 200 voltios, ángulo de 0. Frecuencia 60 Hz. Triángulo actual, tenemos P, que sería 6.000, y un Q, que sería 8.000. Potencia, 6.000 vatios. Potencia reactiva, 8.000 voltamperios reactivos. Tipo de factor de potencia en atraso. Queremos adelantarlo a 1. Y miren la magia. Triángulo de potencia sin corregir. El mismo que nos arrojó la vez pasada. Y miren cómo cambia la corriente. Miren cómo cambia todo. Aquí nos muestra la capacitancia necesaria para eso. 530 microfaradios. Vamos a solucionar otro punto del ejercicio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Este programa es bastante inteligente porque él también sabe despejar triángulos de potencia. Miren, dos cargas alimentadas en paralelo son alimentadas de una fuente monofásica de 127 voltios. Las dos cargas consumen una potencia real total de 35 kilovatios con un factor de potencia en atraso de 0.85. Una de las cargas consume 25 kilovatios con un factor de potencia en adelanto de 0.95. Encontrar la potencia compleja de la otra carga. Entonces, con dos datos de esto, podemos resolver esto. Vamos a resolverlo. Seleccionando la opción de resolver triángulos de potencia en paralelo. Vamos a elegir el voltaje. Nuestro voltaje es de 127 voltios y asumiremos que tiene 0 grados su ángulo.
Tenemos dos cargas. Conozco los datos del triángulo de potencia de la fuente. La potencia de él es de 35 kilovatios. Tiene un factor de potencia de 0.85. Una de las cargas consume una potencia de 25 kilovatios y está 0.95 en adelanto. Desconozco, hay que despejarlo. Y bien, una vez dado en calcular y graficar, podemos observar cómo este programa no le quedó para nada grande resolver este triángulo de potencia. Y nos demostró los datos de la carga 2 que desconocíamos. Esta es la potencia total de la fuente. Vamos a resolver el ejercicio 4. La carga mostrada en la figura 4 se compone de una resistencia R en paralelo con un capacitor de reactancia X. La carga es alimentada de una fuente monofásica a través de una línea de impedancia. La tensión RMS en las terminales de la carga es 1200 voltios ángulo de cero y la carga está tomando 800 kVA de potencia aparente con un factor de potencia en adelanto de 0.8. Tenemos que encontrar los valores de R y X y determinar la fuente de tensión B. Para hallar R y X debemos considerar que estamos tomando 800 kVA en este punto, de aquí hasta acá, y que estamos consumiendo 1200 voltios. Entonces, con estos datos de aquí de este voltaje, de esta potencia aparente y de este factor de potencia, vamos a hallar lo que sería R y X. Entonces, buscamos R y X paralelo. Triángulo de potencia conocido. Tenemos S y, y el factor de potencia. Nuestro S es de 800.000. Nuestro factor de potencia es 0.8 en adelanto ya que es capacitivo. El voltaje es 1200 en este punto. Ángulo de cero. Muy bien, este sería nuestro resultado. Tenemos una resistencia R de 22.5 ohmios y un reactor JX de menos J30 ohmios. Esto representa el capacitor, ya que es una reactancia negativa. Aquí nos muestra el triángulo de potencia y nuestro diagrama fasorial. Ahora, el segundo punto nos dice que determinemos la fuente de tensión B. Para resolver esto debemos tener en cuenta lo que sería esta línea de transmisión, esta impedancia que se encuentra desde el punto positivo de la fuente y la entrada de nuestra carga capacitiva. Debemos tener en cuenta que aquí hay 1200 voltios. Tenemos que hallar el voltaje de la fuente. Los datos que tenemos a nuestro favor sería esta potencia aparente y este factor de potencia. Nos vamos hacia la opción de buscar voltaje de una fuente a partir de un nodo. Seleccionamos el voltaje en el nodo, serían 1200 voltios. Esto ya viene escrito por defecto, que sería lo mismo que esto. Sería lo mismo que esto. Nuestra potencia aparente en el circuito serían 800.000 voltamperios con un ángulo phi de menos 36.87. Le damos en calcular. Los resultados nos dicen que tenemos una fuente de voltaje de 9410, ángulo de 82.67 voltios. Este sería el voltaje en rectangulares. Y la corriente que toma el circuito en ese punto, que serían 666.66, ángulo de 36.87 amperios. Entonces, de esa manera fácil y sencilla llegamos a nuestro resultado. Este es el voltaje que estábamos buscando. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Eso ha sido una pequeña demostración del programa. Si resolvió esas cosas tan complejas, pues evidentemente será capaz de resolver las demás partes del ejercicio que serían cosas que fueron muchísimo más sencillas cuando se realizó la práctica de este ejercicio. Espero que tengan un buen día. Muchas gracias por ver este video.